Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Karen, con Gomansin. Hola, ¿qué tal? Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos directamente a la imagen que está aquí a nuestras espaldas. ¿Qué les parece? Así es, Laura, amigos. Recordarán que en estos días, a principios de semana, teníamos algunas fotografías de Graciela Iturbide. Bueno, el día de hoy hemos cambiado las imágenes por una razón. Un día como hoy, hace 80 años, llegó el barco con una cantidad grande de refugiados españoles. Son 80 años del exilio español que forma parte significativa de la actividad cultural, de la actividad filosófica y académica que ha tenido nuestro país y que también significó la posibilidad de continuar y de rehacer su vida para muchísimas personas, cerca de 25,000, Laura. Y el barco Sinaya. Así el barco Sinaya es algo muy significativo porque llega a al puerto de Veracruz y hay unas historias muy hermosas de cómo fueron recibidos con flores, de verdad le hace uno la piel de gallina cuando uno lee estas crónicas de la llegada con una gran ilusión, pero además el recibimiento de los mexicanos fue muy caluroso y la verdad que con frutos extraordinarios. Y a partir de ahí 6 generaciones de literatos que, bueno, viven en nuestro país desde entonces, y con motivo de esta efeméride se llevó a cabo en el Palacio Nacional un acto conmemorativo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son algunas de las palabras de Ernesto Casanova, presidente del Ateneo Español de México. México fue la nación solidaria y hospitalaria por excelencia, en la que miles de republicanos españoles se encontraron no solo techo y trabajo, sino que en ella pudieron recuperar la esperanza, la vitalidad, la paz, destruidas por la guerra y la dictadura. Durante estos 80 años, los exiliados y sus descendientes han guardado un agradecimiento hondo hacia el México que los acogió y les permitió echar nuevas raíces, y que año tras año y generación tras generación, este país supo integrarlos a una nueva patria acogedora y generosa. Lo que en un comienzo fue un acto de extraordinaria voluntad y dignidad política del gobierno mexicano, hoy, gracias a la memoria colectiva, se convierte en una sentida conmemoración histórica que a la vez recuerda la cruel destrucción de una esperanzadora República Española y reconoce la deuda impagable que los exiliados españoles y sus descendientes tienen con esta, su patria mexicana. Y muchas conmemoraciones, actividades, exposiciones fotográficas, una serie radiofónica de radioeducación, entre otras conmemoraciones. Habrá charlas también, precisamente el Ateneo Español de México, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Cultura, llevará a cabo hasta el 15 de junio distintas actividades, entre ellas una exposición Gomansin. Así es. Y bueno, mencionabas, mientras vemos estas imágenes, Karen, mencionabas hace un momento literatos. Es cierto, el exilio español que llegó a nuestro país eran republicanos. No todos eran escritores, pero estamos hablando de personas, de personalidades que estaban involucrados en una vida académica, artística, cultural, científica. No todos estaban en estas disciplinas del conocimiento, es cierto, pero sí personajes fundamentales para el desarrollo de futuras instituciones de nuestro país llegaron en esa migración, en ese exilio. De ahí salieron muchas personalidades que terminaron por integrar el Colegio de México, que se integraron, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba también entre ellos José Gaos, un personaje muy importante de quien también este año se conmemora un aniversario importante de su vida. El padre de Ramón Xirau también estaba entre ese exilio. Muchísimas personalidades. Y hay que subrayarlo porque aunque no fue muy afortunado para muchas de las personas que salieron de España, en México tuvieron la oportunidad de continuar y de hacer mucho de su actividad artística, mucho de su actividad cultural. Fueron muchas décadas que este exilio pasó por el desconocimiento de instituciones artísticas y culturales españolas, incluso por gran parte de la sociedad. Es hasta este siglo con el gobierno de Zapatero, que empezó a escarbarse un poco en ese pasado, y por ello también conmemorar estos 80 años por el significado que tiene no solamente para México,
por abrir las puertas, por los mexicanos que recibieron a ese exilio, sino también por aquellos españoles que se convirtieron en mexicanos después de haber visto su casa desaparecida. Y precisamente en las imágenes que veíamos en pantalla tienen que ver con la exposición El Barco de la Libertad, que va a exhibir en unos días el Instituto Veracruzano de Cultura, estas imágenes que nos narran parte de la llegada de los españoles a este país. Bueno, pues ya estaremos platicando más de esto y les daremos algunos detalles de otras muestras que se van a llevar a cabo. También va a haber actividades en el INA. 8 antropólogos destacados que provienen de ese exilio van a ser homenajeados. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Laura, aprovechando esto que estás mencionando del INA? Por allá, ¿no? Sí, vamos con alguna información que nos lleva al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es que el Museo del Templo Mayor nos muestra algunas de las indumentarias más suntuosas que portaban los habitantes de la Gran Tenochtitlan. Por primera vez, el Museo del Templo Mayor exhibe algunas prendas rituales elaboradas con conchas nacaradas que fueron usadas en la época prehispánica. Las piezas forman parte de la muestra Lujos de Nácar, prendas enconchadas en Tenochtitlan. En Templo Mayor, hacia la cuarta etapa constructiva, se localizan en 3 ofrendas, en la 24, en las cámaras 2 y 3, algunos agrupamientos de pintada mazatlánica de estos pendientes. Más o menos hacia 1979 o 1981, y se estudian, se registran y algunos se muestran parcialmente en el museo. Después se hace una revisión de estos objetos y se determina que forman parte de unas prendas rituales. Eso para Templo Mayor. Pero después, en el año 2016, en un entierro muy grande que se hace en Zacatenco y que está coordinado por la Dirección de Salvamento Arqueológico, localizan un tendido que es similar, porque es también un mosaico articulado de conchas nacaradas asociado a un infante. Estos descubrimientos coincidieron con la localización de unos aretes con características similares en el monte Tlaloc. Pensamos que hay una separación de muchos años entre ellas y lo que está demostrando es una tradición en la ejecución de estas prendas de conchas nacaradas en la Cuenca de México, desde el formativo hasta el posclásico. Las prendas fueron elaboradas y utilizadas entre los años 1440 y 1481. Están asociadas a las deidades de la lluvia, la montaña y la tierra. Imagínate que son materiales completamente exóticos. Esta almeja viene de la costa del Pacífico. Estamos muy lejos de ella. Las conchas son, a pesar de su antigüedad, siguen teniendo esos destellos, ese brillo que es muy fascinante y que a pesar del tiempo y el deterioro y las alteraciones que han tenido no perdieron su poder. Entonces, evidentemente, a ellos les llamó la atención esas características como elementos preciosos que debían formar parte de la ropa de los dioses o la asociada a los dioses. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues yo creo que esto es otra de las cosas que vale la pena analizar porque no hay mucho de este material que pueda ser, que haya podido ser recuperado. Así es, por como estamos hablando de los textiles que son hechos con fibras orgánicas, es muy difícil tener vestuarios de aquella época. Sí han existido y se lo han encontrado. Recuerdo que aquí en Noticias 22 les presentamos por ahí del año 2000, cuando abrieron una de las cajas que estaban en la Casa de las Sajaracas, descubrieron un textil que por una cantidad de circunstancias azarosas se logró mantener y que se encuentra resguardado porque es muy delicado. También hace unos más o menos 5 años o 6 años estuvimos en Palenque en donde se descubrió textil, pero insisto, son cosas muy, muy difíciles. Por ello, ver este vestido de concha o vestido de nácar, por decirlo de alguna manera, es también muy importante porque es algo que obviamente resiste más el tiempo. Además, lo que representan, se cree que con ese textil se vestían a los niños que iban a ser sacrificados para adorar a los dioses. Bueno, y vamos con otros asuntos. Por primera vez en nuestro país se va a llevar a cabo el encuentro anual de especialistas en la obra de James Joyce. Vamos a ver.
James Joyce es una figura que ha sido clave en la historia de la literatura de Latinoamérica, desde principios, bueno, desde la tercera década del siglo XX. El primer literato importante que lee a Ulises de Joyce es Jorge Luis Borges en Argentina. Lo lee, traduce la última página y escribe varios ensayos sobre el Ulises de Joyce. Joyce tiene un gran impacto en el desarrollo del joven Borges. Borges, a partir de leer a Joyce, decide nunca escribir una novela, porque dice que con Ulises la novela se agotó. Hasta el 16 de junio se reunirán en la Ciudad de México especialistas en la obra de James Joyce, ya que por primera vez se realiza fuera de Estados Unidos y Europa el Joyce Without Borders Congreso Norteamericano de James Joyce. Joyce escribía desde la perspectiva de un irlandés ante el colonialismo de Inglaterra, que habían sufrido durante siglos este tipo de colonialismo, y fue un rechazo al colonialismo y una crítica dura de los poderes hegemónicos del mundo, que muchos escritores de Latinoamérica encontraron eco. Después de Shakespeare, el solo escritor con más estudiados dedicados a estudiarlo en el mundo. O sea, primero viene Shakespeare, después viene James Joyce. O sea, en términos de lo numeroso de los congresos que se hacen sobre una sola figura literaria. Además de las conferencias académicas, durante el Congreso se presentará una nueva versión de Finnegan Wake y se hará un llamado para que se traduzcan textos como Las Epifanías y que las universidades públicas del país dediquen programas a literatura en otros idiomas. Tenemos 3 días completos de paneles o mesas académicas paralelas. Tenemos 43 mesas, más de 155 ponentes de todos los continentes del planeta. Vienen de todas partes. O sea, en el programa presumimos poner las nacionalidades de todo el mundo y realmente es extraordinario cuántos hay. Y también tenemos algunas otras actividades, como mañana en la tarde vamos a tener una sesión de yoga inspirado en Finnegan's Wake, que es una novela mística. El domingo vamos a tener una presentación de Emoe de la Parra, una actriz asociada con la UNAM, que va a hacer una representación del último episodio del Ulises de Joyce. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues la verdad estaría bien hacer este recorrido del Bloomsday, que es el día en el que sucede el Ulises de Joyce, y que Leopold Bloom hace este recorrido en el que se lleva a cabo un recuento de todas las situaciones humanas que vive, su enamoramiento, en fin. Yo creo que a ver si nos aventamos este año, ¿no? Sería fantástico. Mira, hay una cosa, a mí me emociona mucho este tema, porque tiene que ver con la Odisea. Lo que hace Leopold es prácticamente una Odisea reescrita por James Joyce en un solo día. Por eso el 16 de junio es conocido como el Bloomsday. No es un día de florecimiento, sino es el día de Leopold Bloom. Y en Irlanda esto significa recorrer todos los lugares en un día, en ese 16 de junio, que recorre Leopold, incluso comer esos riñones de cordero y tomar esas bebidas que hace Leopold, que aquí también se ha reproducido y que lo ha hecho desde hace muchos años el escritor Alejandro Toledo. Como dices, Laura, sería muy buena idea hacer un enlace. Lo hacía antes Salvador Elizondo, ¿no? Que realmente era un fanático de la obra de Joyce y particularmente del Ulises. Y bueno, hay varios escritores que son grandes conocedores de la obra de Joyce, como Hernán Lara Zavala, por ejemplo, que nos permiten hacer un recorrido. Hay que leer la obra, que no es sencillo, sobre todo en su idioma original. Y que bueno, hay muchas traducciones, de hecho hay muchos libros que hablan sobre traducir a James Joyce. Y no es ningún comercial, es algo académico. Dicen que la mejor traducción al español del Ulises la encuentran en Planeta, de las muchas que hay del Ulises de James Joyce. Veremos qué pasa el 16 de junio aquí en México, y 6 décadas, bueno, vamos a pasar a otro tema, sin 6 décadas después, Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel se vuelven a encontrar cara a cara en la Casa de México en España.
En el marco de conmemoraciones de los 80 años del exilio español en México y los 60 años de que la película Nazarín ganara el premio internacional en el Festival de Cannes, la obra de Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel llega a la Casa de México en España como parte de Foto España. Esta muestra revela una de las facetas más desconocidas de Manuel Álvarez Bravo, su truncado anhelo por hacer cine. Hay claras muestras de su aprecio por el cine, intentó hacer un cine experimental. John Ford fue a filmar El Fugitivo a México y Álvarez Bravo, sin tener, como decimos los mexicanos, vela en el entierro, se apareció ahí, tomó fotos por el puro gusto de estar en un rodaje con un gran director. Entonces claramente tenía una afinidad por el cine, estuvo 20 años en este oficio tan discreto, empatado con sus exposiciones en Nueva York, con el MoMA le estaba comprando obras cuando él estaba metiendo su solicitud para ser cinefotógrafo, pero el sindicato tenía una política de puertas cerradas que le impidió siempre ese ascenso en la industria. Queremos trabajar con el espectador mucho esta idea de no es la obra autoral del gran Manuel Álvarez Bravo, es un camino que él encontró para acercarse al medio cinematográfico del que estaba apasionadamente enamorado. Ante este impedimento, Manuel Álvarez Bravo se dedicó por años a hacer fotografía fija de grandes películas que usualmente inspiraban la promoción gráfica. Sin duda, con la que mejor se identificó fue Nazarín, de Luis Buñuel. Me parece que es una película que de alguna manera resuelve las inquietudes de estos dos grandes creadores del siglo XX. Por un lado, el gran fotógrafo que en su faceta de cine, que no está muy explorada, quizá esto es el trabajo más completo de su trabajo de foto fijas en el cine, cómo encontró una película donde se sintió cercano con alguien intelectualmente y estéticamente, y también cómo Buñuel pudo lograr volver a España y hacer una carrera en Europa después de su exilio. Los perdono, pero también los desprecio. Nazarín, Manuel Álvarez Bravo, Luis Buñuel, una colaboración de la Fundación Telefónica con la Casa de México en España, abrirá sus puertas hasta el 1 de septiembre. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, encuentro de puros mitos. Así es, y bueno, interesante que si era un gran fotógrafo, Manuel Álvarez Bravo, que no le permitieran trabajar en el cine, es verdaderamente uno de los tantos rasgos que a veces tenemos políticamente en nuestro país. Pero dicho sea de paso, sí, cacicazgos. Dicho sea de paso, sí filmó una película como fotógrafo, como cinefotógrafo, que fue dirigida por Pepe Revueltas, bajo un guión de Pepe Revueltas, protagonizada por la hermana también Revueltas, pero que nunca editaron y que, bueno, tenemos los rollos ahí en la Filmoteca de la UNAM. Nazarín, una de las películas hechas por Manuel Álvarez Bravo y Luis Buñuel, y que narra también la historia de este sacerdote seguido por dos prostitutas. Interesante la historia. Bueno, él hizo los stills de algunas partes, porque la fotografía es de Gabriel Figueroa. De Gabriel Figueroa también, sí. Bueno, vamos a una pausa. Continuamos aquí en Noticias 22 y tiene que ver con arquitectura. La revista Arquine dedica las páginas de su más reciente número a la escuela que transformó la visión del arte y el diseño hace 100 años, la Bauhaus. En el centenario de la Bauhaus, la revista Arquine lanza su número 88 con una reflexión en torno a este movimiento y a los espacios destinados a la enseñanza de la arquitectura. Quisimos tomar el pretexto de una escuela de arquitectura, enseñar arquitectura, de hecho el número se llama así en español, que es un poco un juego de palabras bastante obvio entre mostrar arquitectura en la revista y cómo enseñas arquitectura en las escuelas, ¿no? Y tratar de entender esas dos cosas. Uno, en la parte que le llamamos dossier, que son textos más largos, ensayos y entrevistas y conversaciones, preguntarle a gente que está muy metida en la academia cómo se enseña hoy arquitectura, que ha cambiado o que sigue más o menos igual de hace 100 años cuando se fundó la Bauhaus. Casos como el de una escuela de arte en Nantes, Francia, acondicionada a partir de un edificio antiguo, una pequeña escuela en Barcelona y otro par, un edificio nuevo y un viejo en Canadá, son parte de la muestra de estos recintos destinados a la enseñanza de la arquitectura. Por ahí hablamos de las escaleras y los vacíos del edificio donde esos espacios se vuelven tan o más importantes que las aulas, ¿no? Esos espacios comunes, colectivos, donde una escalera se vuelve una grada y hay una plática, hay encuentros y demás, y esos espacios como parte central de estas escuelas. Un ir y venir entre dos extremos,
Saberes tecnificados o formas más artesanales son los dos extremos en los que la enseñanza de la arquitectura se ha movido, a decir de Alejandro Hernández. Creo que hoy las escuelas tratan por varios caminos de retomar esas cosas, ¿no? En la parte de entrevistas y de conversaciones tenemos, por ejemplo, una conversación con Juan Román, director de la Escuela de Talca, en Chile, que es una escuela en una pequeña comunidad que trata de alejarse, digamos, de esta visión metropolitana de las escuelas de Santiago en Chile y ver una escuela que tenga que ver más con los saberes locales y otra vez volver al conocimiento más colectivo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, efectivamente, su influencia en todo el mundo fue importantísima, también aquí en México, con su carácter social y su propuesta de hacer más con menos, simplificar, hacer más accesible el diseño, la arquitectura. Y bueno, otros temas, creadores y gestores culturales, promotores también intercambian experiencias en torno a la difusión del trabajo artístico. Vamos a ver de qué se trata esto. La gestión, financiamiento y promoción en el arte son los temas de reflexión de un grupo de expertos como artistas visuales, directores de escuelas, funcionarios de estancias gubernamentales y coordinadores de fundaciones que comparten experiencias y perspectivas con el fin de analizar el panorama de la difusión artística en el país. Y creo que esta parte de la experiencia, escuchar de viva voz la experiencia de tanto creadores que han hecho su propia autogestión o de funcionarios, como por ejemplo tenemos pues la participación de varios colectivos o de varios espacios que están abriendo sus puertas. Por un lado están las instituciones que nos respaldan, por otro lado están los artistas, la sociedad civil que también se están uniendo y están pues tratando de hablar, de visibilizarnos y de que aquí estamos. Este es el segundo foro de experiencias y perspectivas en gestión, financiamiento y promoción en el arte, después de la primera edición en 2017. El encuentro terminará el viernes 14 con la participación de promotores culturales como Miriam Kaiser, Mariana Munguía Matute, coordinadora nacional de artes visuales del INVAL, así como el presidente de la Fundación Siqueiros Sin Fronteras. Todo va unido, ¿no? Todo va unido, sí, efectivamente es hacer una fuerte gestión, una fuerte difusión. No podemos dejar de lado la parte del financiamiento, ¿no? Y creo que podemos hacer alianzas, tanto iniciativa privada, las mismas instituciones culturales, gubernamentales y los colectivos y los grupos artísticos. Noticias 22, Karen Rivera. Y continuamos hablando de difusión cultural porque la plataforma editorial es un proyecto independiente nacido en 2007 con la convicción de que leer es querer que el mundo no se acabe nunca. En lugar de querer tener la mitad de los libros en una de las mesas de una librería, a mí me gusta tener 1 o 2 títulos en cada una de las mesas que sean generalistas de librerías, porque me gusta la complejidad de la vida y me da placer intentar dar respuesta o intentar acompañar a las personas que intentan buscar respuestas o experiencias o verdades o conocimiento en muchos campos de la vida. Jordi Nadal hace 11 años incursionó en el mundo editorial con su propio sello. Hasta ahora, Plataforma Editorial ha publicado 750 libros que van desde el ensayo, narrativa, ciencia e incluso autoayuda. La mirada de un editor tiene que ser llena de curiosidad sobre el mundo y querer descubrir cosas distintas y ofrecerlas, compartirlas. Es una forma de mirar el mundo con curiosidad y amor y quererlo compartir. Ser editor es ser un mediador entre los contenidos y los lectores. Mi función es ser un mediador, entonces yo lo que hago es buscar talento y compartirlo. Al año, la editorial recibe 2.500 manuscritos para su posible publicación, esto sin contar los títulos que encargan o que adquieren los derechos. Aproximadamente al año publican 90 nuevos libros en sus diferentes colecciones. Para el 2019, planean un nuevo tiraje con lo más selecto. Y ahora creamos un sello que se llama Alfabeto, un libro maravilloso, la correspondencia de Albert Camus con René Char, el gran poeta francés, un premio Nobel de literatura francés de 1957, uno de mis autores más admirados. Alfabeto es una nueva marca maravillosa que empieza ahora y haremos 8 libros. Será como una caja de bombones pequeña y selecta que ofrecerá
8 bombones al año. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora vamos al arte escénico. La primera actriz, Ofelia Medina, vuelve a encarnar el personaje que ha marcado su trayectoria, Frida Kahlo. Nosotros ya cumplimos y con la conciencia tranquila vamos a echar un chingo de relajo, ¿verdad, muchachos? Inspirada en las cartas, el diario y las canciones favoritas de la pintora mexicana, el espectáculo Cada quien su Frida narra algunas facetas en la vida de esta artista a través de poemas y canciones. Se presentó en el Teatro Wilberto Cantón en una temporada corta a beneficio. Que es esta noche en la que Frida se está muriendo, pero a la vez mientras más siente que se muere, más dice viva la vida. Y es esta fuerza vital que siempre la caracterizó y que aún en los momentos más dolorosos la hicieron salir adelante. Es una obra protagonizada y dirigida por la primera actriz Ofelia Medina, quien encarna a la pintora mexicana para recrear su vida, darle voz a sus secretos, sus miedos, sus amores e ideales que hicieron de Frida un ícono de la cultura mexicana. Las dos funciones que se ofrecieron en la Ciudad de México fueron a beneficio del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, una asociación que fue fundada en 1990 por Francisco Toledo, Ofelia Medina, Yolanda García, Begoña Lecumberri y María Luisa Toledo. Penetró en toda mi sangre por la yema de mis dedos. Estamos trabajando con las abejas de Acteal, que son las víctimas de la masacre de Acteal. Trabajamos en 6 comunidades haciendo un programa de nutrición, salud para mujeres y niños. Es justo reír y alivianarse y a luchar. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora gozamos. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Ájale! ¡Viva la vida! Vamos a... Y bueno, vamos a la pausa. Antes una recomendación. Terminando Noticias 22, no le cambien, no tiene ningún sentido, porque hay un debate interesantísimo de un tema de enorme actualidad. Periodistas bajo acecho con Jacaranda Correa y tiene a 2 invitadas de lujo. Bueno. Así es, se trata por un lado Jan Albert Hosten, que va a estar en esta discusión, periodistas bajo amenaza, y también estará con él Ana Lilia Pérez. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Es justo terminando Noticias 22, hoy a las 21 horas. Y nos vamos a la pausa. Comentarios, opiniones, quejas, los esperamos en el hashtag Noticias22. Arróbenos en Noticias22 Digital, déjenos toda su información, todo lo que decidan ver en Noticias22 también. No se olviden de visitar nuestra página Noticias22 de Canal 22. Así es. Y bueno, ya se acerca la próxima entrega de los premios Ariel, la 61ª. Hay muchos nominados y nominadas. Julio López los tiene aquí. Como lo decía mi buen amigo Guemansin Rodríguez, ya estamos en la recta final de los premios Ariel y hoy nos acompañan 2 de los nominados. Ángeles Cruz, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Nominada en la categoría de mejor cortometraje. Así es. Que curiosamente, además, protagoniza a nuestro buen amigo Noé Hernández. ¿Cómo estás, Noé? Bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. Pues primero me gustaría hablar justamente de este cortometraje que curiosamente ha ganado muchos reconocimientos en diferentes partes del mundo y en nuestro país todavía va pianito, ¿no? Bueno, yo creo que hay como ciertas fibras que toca, entonces pues cada trabajo tiene como su propio, encuentra como su propio lugar y su propia recepción, ¿no? Ha tenido una grandiosa recepción fuera de México, ganamos en La Habana, ganamos en Cinequest, San José, California, ganamos en Toulouse y ganamos en Ismailia, en Egipto. ¿Qué es este premio que estamos viendo? Que es este hermosísimo premio, y acabamos de ganar en Puerto Rico, donde Noé también ganó como mejor actor y Patrocinio Aparicio, la abuelita que está en el corto, también ganó como mejor actriz. Entonces, emocionada, contenta, feliz
feliz con la nominación del Ariel, feliz con la nominación de Noé como mejor actor también, ¿no? O sea, somos un equipo. Sí, son un equipo porque además acaban de filmar en Oaxaca tu primer largometraje como directora. Tienes 5 nominaciones, si no me equivoco. 4 nominaciones. 5. Esta es la quinta, sí. Esta es la quinta nominación. Sí. Igual que Noé Hernández tiene 5 nominaciones, hasta eso van empatados. Cuéntanos un poquito de este cortometraje y tu trabajo al lado de Patrocinia, que tiene que ver justamente pues, con las mujeres indígenas que en la tercera edad a veces también quedan en el olvido. Exacto, creo que es un tema que debería de interesarnos a muchísimos que ya estamos arriba de los 40. No, yo creo que este fue un gran trabajo que afortunadamente me invitó Ángeles, y que fue una gran experiencia trabajar con Patrocinia, ¿no? Patrocinia, pues bueno, prácticamente es la protagonista y también la que inspiró de alguna u otra manera el trabajo, y creo que sí hay una despreocupación o una falta de atención a nuestros padres, a los abuelos, como que cada día, como que en México, yo creo que igual por eso no ha recibido tanta recepción en México el corto, porque creo que de momento como que este tema lo tenemos bastante desatendido nosotros los jóvenes, ¿no? Y justamente estamos viendo imágenes de esta película, ¿no? Has dado vida a todo tipo de personajes. En esta ocasión, pues es este hombre que acompaña a esta mujer de avanzada edad, que anda por la ciudad, ¿no? Tratando de encontrarle un lugar donde dejarla, porque él ya no se puede hacer cargo de ella también, ¿no? Esta es un poco la historia que nos cuentas, Ángeles. Sí, bueno, la historia surge a partir de que Patrocinia, en la vida real, es una anciana de mi comunidad que está completamente sola y que estaba sufriendo como el abandono. Me hice cargo de ella, y en esta búsqueda de encontrar un lugar de acogida me di cuenta que era muy complicado, que era muy difícil, que solo recibía nos, ¿no? De no se puede porque no se vale por sí misma, no se puede porque no tiene quien se haga responsable de ella, no se puede por muchas cosas, y en esta impotencia escribí el corto. Afortunadamente encontramos un gran lugar para Patrocinia, y ahora ella pudo actuar en esta ficción, digamos, ¿no? Es algo que a mí me conmueve mucho, y me gusta mucho trabajar con Noé, y en este sentido era entender y trabajar desde otro lugar, digamos, desde la empatía. Conocemos a Patrocinia, yo la conozco desde que era niña, Noé la conoce desde hace 11 años, desde que hicimos La Tiricia, ha estado en contacto con ella, y entonces es otra manera, digamos, de abordar, ¿no? De contar historias que nos interesan, de incidir con el cine en los temas que no nos dejan dormir, ¿no? Creo que es importante eso también. ¿Cómo recibes esta nominación? Este es tu tercer cortometraje como directora, y es tu tercera nominación como directora. Pues emocionada. La verdad es que me emociona mucho. Me siento privilegiada de que el gremio reconozca mi trabajo. La sola nominación me parece un gran reconocimiento, y... No es mi mamá. Y el trabajo es para eso, ¿no? O sea, yo creo que ya a la hora de los premios, pues es eso, es un abrazo. Trato de que no influya en mi trabajo, de que no sea parte de un ego tremendo, pero sí lo siento como un gran abrazo y un gran cariño de parte de los colegas, ¿no? Sí, Noé, la quinteta en la que te toca estar, hay puros pesos pesados en esta ocasión. Está ahí Damián Alcázar, está Gael García, está Luis Gerardo Méndez, está Baltimore Beltrán. Y a ti te toca estar nominado por una película que también te habla de un México crudo, ¿no? Se llama 8 de cada 10, y que el título hace referencia justamente al número de asesinatos que no se atienden en nuestro país, ¿no? Háblanos un poquito justo de este largometraje, que además era impactante porque tenía imágenes reales de agresiones en la ciudad. A mí justamente eso es un poco lo que cuando veo el largometraje, la película me impacta, ¿no? Porque de momento está una ficción de dos personajes solos, de dos personajes ahí con problemas un poco similares, buscando la justicia que no les llega, y que a través de que se relacionan y nace una historia de amor entre ellos, es que de alguna u otra manera logran
exorcizar sus propios miedos, sus propios conflictos a través del amor, ¿no? Y a través del amor pues logran también encontrar esta justicia que muchas veces no llega y que muchas veces se queda atrapada allá en las altas esferas y que al grueso de la población no llega. Yo siempre digo que pues hay que exigirla, hay que gritarla, pero pues sobre todo que no se nos olvide generarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos estado ahí, estuvimos ahí trabajando, la película le ha ido medianamente bien, ganamos en Guadalajara mejor actriz, mejor actor y también el premio del público, me parece, no de la prensa, algo así. Y que además es un tema que cobra relevancia por lo que ha ocurrido recientemente en nuestro país, ¿no? El personaje al que das vida es un padre que anda buscando a los asesinos de su hijo, ¿no? Lo matan de un disparo y al ver que las autoridades pues no hacen nada, decide pues emprender esta búsqueda y esta lucha por la justicia de propia mano, ¿no? Exacto, y que de momento, pues bueno, esa es la ficción, pero en el momento que rompe con la ficción para insertar estos pedazos de realidad, de asesinatos reales que ocurren y que navegan por ahí por la red y que los incrusta, como que de momento eso a mí me impacta porque dices, bueno, esto es ficción, tenemos como que todavía, bueno, es una ficción, son actores que están interpretando algunos personajes, pero cuando vienen los asesinatos reales como que dices, sí, esto es ficción, pero esto es la realidad y es más fuerte que esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido se me hace cinematográficamente brechtiano, ¿no? de romper con la ficción para ver la realidad tal cual, tan cruda como es, ¿no? Sí, afortunadamente no es la única realidad que se vive en nuestro país y ustedes retratan una más, justamente en esta película del Nudo Mixteco. Cuéntanos un poquito cómo les fue en Oaxaca en esta historia que tiene que ver también con la migración. Bueno, pues, que te cuente, ¿no? yo como directora, la verdad es que me siento muy, muy complacida, estoy muy contenta con el material que filmamos, lo hicimos en mi comunidad, entonces eso a mí me daba como sentirme en casa, tengo una cabañita de madera ahí, y la verdad es que yo disfruté mucho como todo, ¿no? Estaba muy nerviosa. Mi ópera prima, dije, a la semana se me va a acabar la pila, estoy acostumbrada a los cortos, pero no, fíjate, pasó algo, pues lo que es la adrenalina y la emoción, tenía como toda la energía, estaba muy contenta trabajando con toda la comunidad, con los actores, creo que me llevé a las personas indicadas de aquí, digamos, del medio, y que hicimos un buen trabajo en la comunidad, tallereando con diferentes personas para interpretar papeles importantes y para la fiesta y las cosas que sucedían con más gente. Entonces, estoy muy contenta, me siento muy privilegiada de haber hecho el cine que yo quería en mi comunidad. Creo que tenemos una película muy, muy digna y contenta con los apoyos, con mis productoras, con mis actores. Estoy como en luna de miel. Ahorita, todavía falta la postproducción. Estoy en la postproducción. Pero a mí pues nada más me resta agradecerles muchísimo, desearles mucho éxito en esta próxima entrega de los premios Ariel, ojalá que les vea sensacional. Y pronto también te veremos en una serie, ¿no? que viene muy fuerte, ya estaremos esperándola y en otra ocasión espero que nos platiques de ella. Te agradecemos mucho, Noé Hernández, Ángeles Cruz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy Julio López, me despido, los dejo con mucha más información aquí en Noticias 22. Bueno, pues vamos a continuar con imágenes. Hemos estado hablando de cine y vamos a regresar algunos añitos en el tiempo. Así es una exposición itinerante que está vinculada con la Filmoteca de la UNAM. Y que lleva a distintos sitios el recuerdo de las mujeres que hicieron época en el cine nacional. Los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México acogen 10 imágenes pertenecientes al acervo de documentación de la Filmoteca UNAM.
que conforman la exposición Actrices de Cuadro del Cine Mexicano. Mujeres que dieron vida a personajes que, sin ser protagónicos, fueron indispensables en el desarrollo de una película. En la fototeca pues tenemos un acervo de más de 90,000 fotografías solo de cine mexicano. Entonces, entre ellas hay maravillas, hay cosas muy bonitas, incluidas todas estas que son pues personajes muy relevantes. Lupe Inclán, Delia Magaña, Dolores Camarillo Fraustita, Carolina Barnett, Mimi Derba, Amparo Arosamena, Consuelo Guerrero de Luna, Emma Roldán, Enriqueta Reza, Conchita Gentil Arcos y Fanny Schiller son actrices que demostraron que no hay papel pequeño. Varias de las actrices son realmente las grandes actrices del cine mexicano, por ejemplo, Mimi Derba, que sería yo creo que uno de los personajes más importantes, sobre todo porque, bueno, aquí en esta exposición está como una actriz secundaria o una actriz de cuadro, ¿no? La recordamos en este personaje maravilloso de mamá de Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado, pero sin embargo, por ejemplo, también era la matrona del prostíbulo en Santa, en esta película de 1931. Lo interesante es que además ella empezó como productora y como directora, o sea, es la primera directora del cine mexicano, en 1917 con La Tigresa. Esta es una exposición itinerante que permanecerá en el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia hasta finales del mes de junio, para luego viajar a una nueva sede. Noticias 22, Julio López. Bueno, estas actrices de reparto son las que dan el sabor a las películas más allá de las superestrellas protagonistas de siempre, ¿no? Bueno, digamos que son esas actrices, le dicen de soporte, ¿no? Que podían hacer o generar ya sea la comedia o el drama para que entonces los protagonistas se pudieran lucir, ¿no? Ahora vamos a pasar a literatura, porque narrada a cuatro voces, la nueva novela de Ana Clavel alumbra los claroscuros del corazón humano. Sandra es una mujer que intentó suicidarse en el metro. De pronto, por su mente pasó la idea de que antes debe conocer el Taj Mahal. Eso la detuvo y decidió cruzar medio mundo para encontrar que los pequeños detalles de la vida le pueden sacar una sonrisa. Horacio es un hombre que ha pasado por un trasplante, el cual le cambió su manera de ver la vida. Cassandra fue confundida con otra persona y por eso asesinada. Sin embargo, sigue deambulando. Omar es un sicario que se siente dueño de la vida y muerte de los demás. Estos son los cuatro personajes de la más reciente novela de Ana Clavel, que lleva por título Breve Tratado del Corazón. Es una estructura diferente, es una estructura que apuesta a una atención muy acendrada por parte del lector, también con toda la red capilar que se teje en torno a las historias que se incluyen en los recuadros, con información más puntual, anatómica, legendaria, alguna también inventada, ¿no? Como a través de la ficción, algunos síndromes que me saco un poco de la manga para que el asunto se redondee. Pero también es un poco que si bien se puede ir leyendo como por partes, a la hora que lo integras te da esa idea de totalidad y de ironía respecto a poder en unas cuantas páginas hablar tanto sobre la condición humana. Además de las referencias históricas, literarias y científicas, la historia de estos cuatro personajes deja ver cómo el corazón humano encierra una carga simbólica en donde los deseos y misterios de la vida tienen una lógica. Yo sostengo que los seres humanos necesitamos de las narrativas que especialmente echan mano de explicaciones causales para encontrarle un sentido a la existencia. Y por allí de pronto el corazón, con esta imagen metaforizada de que con sus pulsaciones y sus misterios y sus contradicciones, es como el
ahora sí que la imagen idónea que nos permite justificar toda nuestra sinrazón, ¿no? De por qué de pronto deseamos lo que no debemos, ¿no? Y de por qué de pronto incluso deseamos lo que no nos imaginábamos que podíamos desear. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está un nuevo libro para ponernos a pensar de Ana Clavel, que siempre nos sorprende con historias pues nada fáciles de digerir. Bueno, y ahora vamos con algo que seguramente nos va a conectar con Freud, ¿no? Vamos con una puesta en escena que se llama Bajo Tierra. Una mujer decide terminar con el dolor y sufrimiento que hay en su vida. La única solución que encuentra para esto es asesinar a su padre. De eso trata la puesta en escena Bajo Tierra, monólogo escrito y dirigido por Viridiana Narut. Es una mujer, una parricida, que al matar a su padre encuentra la libertad, ¿no? Entonces, lo que vemos en el monólogo durante este tiempo es esta necesidad de hablar de lo que nunca se le permitió en vida, ¿no? Y es una necesidad de sanear y de poder amar, porque si hubiera hablado, quizá hubiera podido amar. ¿No? Para mí es una obra de amor un poco patológico. No les voy a contar mi historia, porque mi historia, como siempre digo, es aburrida. Pero si les cuento la de una mujer sin nombre, que tiene que contar algo que es un dolor mucho más profundo, creo que puede ser más interesante. La obra tendrá una breve temporada en la dirección que aparece en pantalla. Hay un abuso, ¿no? Hay una violencia que está tanto en el texto como fuera del texto, ¿no? Ese otro mundo que no vemos, pero del que ella habla. Se habla de un abuso. Nunca sabemos si es psicológico, físico. No lo sabemos, nunca nos deja ver ese personaje, pero sí nos explica que a partir de ese abuso, ella no permite o no puede vivir de otra manera. Noticias 22, Alberto Aranda. Los vamos a invitar a que nos sigan con el hashtag Noticias22. Ahí estamos viendo también estos tweets de sus servidores para que accedan a la encuesta que nuestro compañero Víctor Gaspar ha lanzado en torno al racismo y la discriminación. Queremos saber su opinión. Así es, la pregunta es muy básica. ¿Usted ha hecho un acto racista? ¿Se asume como racista? ¿O cómo entiende el racismo en nuestro país? Y esto tiene que ver porque el lunes es lunes de reporteros y Víctor Gaspar nos va a presentar un reportaje al respecto de este tema. Pues ahí están los twitters de cada uno de nosotros. No, yo qué racista, yo por favor. No, yo nunca, jamás. Pero en México, cuando uno ¿cómo? empieza a observar, puede descubrir cosas nada agradables. Lamentablemente ya es parte de la vida cotidiana. Bueno, esto es para que participen en la encuesta y ya, el próximo lunes veremos qué es lo que se ha ido acumulando. Y ahora vamos con la columna de Jesús Ramírez Bermúdez. Muchos de ustedes conocen a un autor inglés conocido como Oliver Sacks, es un famoso neurólogo. Él probablemente alcanzó su primera gloria literaria con el libro titulado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y el día de hoy quiero comentarles acerca de su último libro. Este se titula El río de la conciencia y en realidad se trata de un libro que acaba de aparecer en editorial Anagrama, por lo cual es una novedad, y es un libro que salió post-mortem. Él ya había fallecido cuando salió el libro, pero lo preparó cuidadosamente y los ensayos que componen este libro se pueden ver muy bien cuidados. Quienes no lo conocen deberán saber que Oliver Sacks saltó a la fama después de una investigación que realizó con pacientes postencefalíticos. ¿Qué quiero decir? Que ellos habían sufrido una encefalitis letárgica durante la Primera Guerra Mundial, una infección por el virus de la influenza, que de hecho mató a más personas que la misma Guerra Mundial. Y quienes sobrevivieron quedaron con algunas secuelas,
por ejemplo, estados de parkinsonismo o catatonia, donde estaban prácticamente inmóviles durante décadas completas en diferentes hospitales del mundo. Entonces Oliver Sacks descubrió que dándoles un medicamento que se llama levodopa y que se usa para el Parkinson, estas personas cumplieron una extraña situación en la cual tenían un despertar completamente inesperado de su conciencia, de su movimiento, de su memoria. Empezaron a evocar muchas cosas, pero a veces caían en estados como de parálisis, tanto física como mental, como si se detuviera el tiempo. Y ese es uno de los temas que recupera Oliver Sacks en El río de la conciencia. Por eso se titula así el libro, porque explora el fenómeno de la conciencia como una situación que está formada a través de fotografías mentales que tienen que ser hilvanadas por medio de la conciencia. Y uno de los fenómenos más interesantes a los que se dedica el libro es el fenómeno de la akinetopsia, que es cuando se detiene el tiempo en la mente del paciente. Ese y otros problemas son planteados por El río de la conciencia de Oliver Sacks. Bueno, pues ya nos vamos después de esta reflexión. Así es. Tenemos 35, 40 segundos. Para despedirnos. Para anunciarles lo que viene a continuación, que es música. Que nos vamos a despedir con música. Bueno, no, de hecho, hoy no tenemos música. Híjole, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, entonces, pues la invitación a leer Los ríos de la conciencia de Oliver Sacks, y que bueno, que también es uno de los temas de la neurociencia más estudiados y más abordados, porque además no se sabe mucho de la conciencia. Un gran escritor, ajá, tiene una pluma fabulosa y muy divertida. De esos pocos científicos que son buenos narradores. No se olviden de ver Debate 22 a continuación y nos despedimos. Nos vemos. Hasta mañana.